Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear accesorios, decoraciones para el hogar, reciclaje y más. Hoy les comparto esta hermosa pulsera que es muy fácil de hacer y lo mejor, lo podemos elaborar desde nuestra casa. Para comenzar, lo primero que vamos a utilizar son dos hebras de hilo, aproximadamente 60 centímetros cada una, y dos agujas. Las vamos a doblar exactamente a la mitad y las vamos a colocar por la aguja donde está la hebra separada. Vamos a dejar la parte que está cerrada o doblada de la hebra para hacer el nudo. A continuación tenemos perlas de 6 milímetros, de 1.5 milímetros, una grande de 10 milímetros y un gancho o cierre magnético. Comenzamos pasando una aguja por la parte de atrás y luego por el centro de la hebra. Hacemos el primer nudo y ahora vamos con el segundo. Pasamos la aguja, lo llevamos, lo metemos por donde está la hebra doblada y listo. No necesitamos amarrarlo y ya nos queda de una vez. Ahora vamos a comenzar primero con las perlas pequeñas. Comenzamos con una que la vamos a pasar por cualquiera de las dos agujas y a continuación la cruzamos en sentido contrario. La llevamos hasta abajo y la acomodamos. Ahora colocamos una a cada lado. Y otra que la vamos a cruzar en sentido contrario. La pasamos primero por una aguja, la sostenemos encima del dedo para que las hebras no se enreden y la cruzamos con la otra en sentido contrario. La llevamos hasta abajo y vamos acomodando y ajustando. Volvemos a repetir. Una y una. La tercera la cruzamos. La pasamos primero por uno y luego con la otra en sentido contrario. Les voy a mostrar uno más. Pasamos uno y uno. El tercero lo cruzamos. Lo pasamos en una, sostenemos encima nuestro dedo y cruzamos con la otra aguja. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo. Se me pegan las agujas porque es magnético, como les dije al inicio del cierre. Vamos a repetir aproximadamente unas 6 líneas de estas y regresamos para colocar las siguientes. Una vez hayamos colocado 6, aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo vamos a contar por las perlas de al lado para ver. Esto es un aproximado. Cada uno debe de medir alrededor de su mano y dividir el espacio que le dé en 3 y va a ser el primer espacio. Ahora comenzamos. El segundo va a ser para las perlas de color negro. Comenzamos con una a cada lado. Y luego lo vamos a cerrar con una pequeña. La pasamos primero por una aguja y luego la cruzamos en sentido contrario. La llevamos hasta abajo y siempre nos vamos asegurando cada vez que coloquemos nuevas perlas de irlas acomodando, porque a veces se tuercen. Si nos esperamos hasta el final no las vamos a poder mover tan fácilmente. A continuación colocamos de nuevo una a cada lado. Y esta vez vamos a cerrar con una negra. Pasamos una y luego la cruzamos en sentido contrario. Y nos va quedando algo así. Ahora volvemos a colocar una a cada lado. Déjame irlo corriendo para abajo para tener espacio. Y una pequeña a cada lado. Después
de la negra. Aquí ya tenemos una negra y una pequeña, una negra y una pequeña. Ahora colocamos la grande, que la vamos a cruzar también en sentido contrario. La llevamos hasta abajo. Y la centramos. Vamos a ir moviendo y acomodando para que nos queden todas rectas. A continuación, ahora vamos a repetir esto mismo hacia atrás. Colocamos una y otra en la otra aguja. Una grande y la otra grande. Cerramos con una grande, que la pasamos primero por un lado y luego la cruzamos en sentido contrario. Y vamos a ir acomodando y centrando. A continuación, corresponden 2 más. La cerramos con una pequeña. Las últimas 2. Y cerramos con pequeña. Listo. Ya nos quedó la parte del centro. Ahora corresponde esto que hicimos aquí al inicio. Solamente va a ser una pequeña a cada lado. Pasamos una y la otra. Y luego una tercera que la pasamos por una aguja y luego la cruzamos con la otra. Lo llevamos hasta atrás y ajustamos. Vamos a repetir una vez más. Una de un lado, otra del otro lado y una tercera que la pasamos primero por uno, la sostenemos y la cruzamos. Esto es todo. Vamos a repetir el resto que nos corresponde de este lado y regresamos. Una vez completemos el otro lado, así es como nos queda, pero les voy a corregir algo. Al inicio les dije que colocamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 perlas. Tuve que colocar unas 4 más para un total de 10 porque me quedó un poco ajustada. Es como para una niña, para que lo tengan en cuenta. O si tienen el brazo un poco más grueso que el mío, pueden colocarle un par de líneas más. Tiene 10 en este lado, 10 en el otro lado y las de color negro en el centro. Ahora sí, terminamos. Vamos a pasar una aguja por el otro lado del cierre y la siguiente en sentido contrario. Siempre deben ser en sentido contrario para que lo puedan amarrar. Lo llevamos así. Y ahora vamos a hacer un par de nudos. Lo acomodamos encima de la mesa para que no se mueva y hacemos un par de nudos. 1, 2, pueden hacer hasta 3 y 3. Si quieren, para que no se les suelte, pueden pasar así en la última perla el hilo y luego pasarla por otra hacia abajo. Así cuando lo corten no le queda tan al ras que se les puede soltar. Hacemos lo mismo con la otra, lo pasamos por esta última que terminamos y luego por otra hacia abajo. Pero como les dije, esto es opcional. Ahora sí podemos cortar al ras. Cortamos una hebra y luego la otra.
retiramos las agujas y ya está completamente lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.